Cordial saludo. Vamos a comenzar este primer video haciendo un paneo rápido sobre cómo vamos a enfrentar la materia de formulación de proyectos, a poner las reglas claras, a que ustedes como estudiantes sepan qué van a ver dentro del temario, cómo va a ser la evaluación y qué temas específicos vamos a desarrollar. Entonces, la primera es cómo vamos a enfrentar esta materia, ¿sí? La materia se llama formulación de proyectos y vamos a enfrentarla formulando un proyecto desde la perspectiva de inversión financiera. Lo vamos a ver ahorita en el primer tema que vamos a entrar apenas terminemos este primer video. Voy a comenzar a desarrollar ese primer tema de qué es un proyecto de inversión financiera, para terminar diciéndoles que lo que vamos a hacer es formular un proyecto bajo el esquema de plan de negocio. Más adelante, cuando terminemos ese primer tema de generalidades de los proyectos, la última diapositiva está direccionada hacia por qué nosotros desarrollamos un plan de negocio en esta materia que se llama formulación de proyectos, y qué otros tipos de proyectos van a desarrollar ustedes en otro curso, ¿sí? Importante, para formular un plan de negocio necesitamos un producto, tangible o intangible. Es decir, estos productos intangibles es lo que mal llamamos servicios. Yo estoy en una cruzada personal, si ustedes lo quieren ver así, de dejar de llamar servicios a lo que no son servicios. Nosotros vendemos productos tangibles, por ejemplo zapatos, o vendemos productos intangibles, por ejemplo capacitación, o lo que vendo yo en mi empresa, que es una consultoría. No vendemos servicios, los servicios no se venden, vamos a aprenderlo más adelante. Entonces, ese producto tangible o intangible, vamos a ponerlo en el mercado. Esa es la premisa con la cual yo necesito que ustedes partan este proceso formativo. Algunos de ustedes me dirán, pero no, es que yo trabajo en la alcaldía, o trabajo en la gobernación, o trabajo en una empresa privada, a mí no me interesa poner un producto en el mercado. Yo les voy a decir, a mí me da inmensísima pena, pero ustedes como gerentes de proyectos necesitan asesorar a personas, o van a tener que desarrollar este tipo de proyectos. Yo necesito que ustedes conozcan la metodología, y para conocer la metodología tenemos que, literal, y excúsenme lo coloquial de pronto de la charla, ponernos en los zapatos de los empresarios. Entonces, lo primero que necesito a partir de este preciso momento es que ustedes piensen en un producto. Lo vamos a ver en la segunda sesión, un producto tangible o intangible que van a poner en un mercado para poder desarrollar todas las competencias de un formulador de proyectos bajo el enfoque de plan de negocio. ¿Qué temas vamos a desarrollar? Ustedes saben que el primer momento de la especialización, el momento 1, tiene 8 semanas, entonces vamos a desarrollar 8 temas en esas 8 semanas. Lo primero que vamos a ver es las generalidades de los proyectos, para que ustedes sepan qué tipos de proyectos hay, y en su ejercicio profesional qué proyectos van a terminar formulando. Y yo necesito, o la universidad necesita, o el programa necesita, que ustedes tengan un conocimiento general de todos esos proyectos. Entonces aquí lo que vamos a hacer en este primer tema es enfocarnos en los tipos de proyectos que hay. Dentro de esos va a estar el plan de negocio y cómo se formula cada uno de ellos. Semana 2, proyectos de inversión financiera. Aquí hablamos de todos los proyectos. Excúsenme el impasse. Aquí hablamos de todos los proyectos, pero en la semana 2 ya vamos específicamente a hablar de los proyectos de inversión financiera. Aquí en este tema vamos a hablar de productos. Hay un caso bien interesante, vayan buscándolo en internet, se llama Pastillas contra el dolor ajeno. Es una iniciativa que creó Médicos Sin Fronteras en España. Yo quiero que miren ustedes ese video, para que de pronto aquellos que no han tenido ese gusanito, no los ha picado ese gusanito del emprendimiento, miren de dónde se pueden sacar ideas interesantes de negocio. Aquí vamos a hablar de la estructura que tiene un plan de negocio específicamente hablando. En la semana 3 comenzamos a desarrollar el plan de negocio a través de cómo se hace el análisis del entorno, ya teniendo identificado el proyecto que vamos a poner en el mercado. Cómo es ese análisis del entorno, donde vamos a ver la matriz DOFA, vamos a ver algo de misión y visión, para que ustedes vayan intentando organizar ese plan de negocio técnicamente. Después, el plan de mercadeo. Si hablamos que vamos a
poner un producto en el mercado tenemos que hacer un plan de mercadeo, una investigación de mercados. Ustedes, si de pronto quieren, más adelante, no sé si lo conozcan, el famoso proyecto del Plan Emprender, del Fondo Emprender, excúsenme, que es una iniciativa que tiene el gobierno para estudiantes recién graduados de una universidad, Verbigracia. Ustedes van a salir como especialistas y les dan un capital de semilla de hasta 120 millones de pesos para que pongan un plan de negocio. Si ustedes se enfrentan al Fondo Emprender, a veces me dicen los estudiantes o los alumnos o los profesionales recién graduados, profes, que está muy complicado el formato. No, el formato del Plan Emprender, del Fondo Emprender, es un plan de negocios. Entonces vamos a ver cómo se hace una investigación de mercado para intentar saber qué segmento de mercado, cuántas unidades vamos a vender de ese producto que vamos a incursionar en ese nuevo mercado. Un plan de operaciones, este es un análisis técnico, qué infraestructura física necesitamos, qué equipos, qué materiales, cuál va a ser nuestra capacidad instalada en esta semana quinta. En la semana sexta, un plan organizacional. Tenemos que hablar de talento humano, tenemos que hablar de funciones, de procedimientos, de número de empleados que requerimos, de mano de obra directa, etcétera, etcétera. En este plan organizacional, la semana 7, un plan financiero. Necesitamos aprender a hacer un flujo de caja. Ojalá algunos de ustedes, los que estudiaron administración, contaduría, y ingeniería industrial, lo sepan hacer. Es muy sencillo, pero necesitamos los que no saber formular un flujo de caja, porque con base en eso después en la siguiente asignatura, que va a ser evaluación de proyectos, vamos a sacar los indicadores, la TIR, el BPN, la relación costo-beneficio, etcétera, etcétera. Y otras consideraciones donde tocamos otros temitas que de pronto en estas anteriores 7 semanas no la hemos visto. Por ejemplo, el plan contable, cómo leer un balance general, cuáles son los documentos que necesitamos, el balance general y el estado de pérdidas y resultados. Si alcanzamos, de pronto le metemos algo de algunos ratios que necesitamos saber leer como especialistas en gerencia de proyectos. Esos son los temas, grosso modo, que vamos a ver durante las 8 semanas. ¿Cómo se va a evaluar? Bien importante, porque pues uno como estudiante, yo ahorita haciendo la maestría, se preocupa muchísimo por la nota, aunque no debería ser así, pero es. Entonces yo les voy a decir cómo vamos a evaluar. Va a ser muy sencillo. En cada una de las semanas, el OVA, que es objeto virtual de aprendizaje, consta de 3 elementos. Yo he intentado, por ejemplo, crear estos videos para que no sea solo enviarles un PDF y evaluarlo sobre el PDF, sino, ya que no podemos tener el contacto presencial de la educación tradicional, hacerlo a través de estos videos. Entonces, un video tutorial en el que el docente, o sea yo, desarrollo el tema de la semana, adicional un PDF en el que, además de desarrollar el tema de la semana, se profundiza un poquitico más en esos PDFs. Algunos son autoría mía, otras son compendio de otros autores. Las ayudas en PowerPoint con las que el docente desarrolla la temática, y vamos a ver 2 casos prácticos en el trimestre. Quiero decirles que estos casos ya están en el aula para que ustedes puedan bajar los casos y comenzar a leerlos. Entonces, al finalizar cada tema, en el PDF hay un cuestionario de repaso y de autoevaluación. Cuando nosotros hablamos de objetos virtuales de aprendizaje, el aprendizaje es autónomo en la educación a distancia, pero ese aprendizaje autónomo necesita de unos cuestionarios para saber el nivel de aprendizaje que estoy realizando y de pronto que tengo que profundizar más. Ustedes saben que se metieron en una especialización que es a distancia, entonces van a tener que hacer autoaprendizaje, y este cuestionario ayuda a saber cómo estamos dentro de la autoevaluación. El alumno debe desarrollarlo. En el aula virtual va a haber un cuestionario semanal, el cual ustedes tienen que desarrollar los días lunes. Nosotros nos vemos los miércoles presenciales en Villavicencio. En otros seres no nos vamos a ver sino al final o al principio del periodo. Entonces ustedes deben desarrollar ese cuestionario el lunes de cada semana. Pueden ser las mismas preguntas que aparecen en el PDF, o a veces meto una que otra que no está, porque es que yo necesito que ustedes hagan ese nivel de autoaprendizaje y necesito evaluarlos. Entonces no se confíen que siempre van a ser las mismas preguntas del PDF. De pronto, cuando esté subiendo el cuestionario, se me va a ocurrir otra pregunta que surgió a raíz del video o de la exposición. Se las voy a poner ahí, pero la gran mayoría van a ser de las del PDF.
En el trimestre vamos a ver dos casos prácticos, los cuales ya están en el aula, el caso Juan Valdés y el caso Pharma. Cada caso debe desarrollarse en dos momentos. Primero en un foro, donde ustedes van a interactuar con los compañeros resolviendo las preguntas del caso y tienen que hacer una entrega de documentos. Para el caso Juan Valdés es un trabajo en Word de 2 páginas y por favor, estudiante que me mande más de 2 páginas, le voy a bajar la nota 2 páginas máximo para el caso Juan Valdés, y para el caso de Excel ya está en el aula para el caso Pharma ya está en el aula una hojita de Excel que ustedes tienen que desarrollar. Entonces, esos son los elementos del objeto virtual de aprendizaje: los videos, los PDFs, los casos prácticos. Entonces, evaluación. El caso Juan Valdés se desarrollará durante las 3 primeras semanas. Si no estoy mal, tienen que entregármelo. Eso está en el acuerdo praxeológico, que también está ya en el aula virtual, el día 27 de febrero. El caso Pharma se desarrollará durante las 3 semanas siguientes para el segundo corte. Para la nota de los 2 primeros cortes, o sea, las 3 primeras semanas, los quiz que el alumno desarrolla en el aula virtual tendrán un peso del 70% del valor de la nota. El foro tendrá un peso del 15% y el caso práctico un peso del 15%. 70 más 15 más 15 nos da 100% de la nota. Ojo, el caso práctico le voy a dar mucho peso a la participación del foro que ustedes tengan. O sea que estudiante que no participe en el foro acá no va a obtener el 15%, y eso se los puedo asegurar. Para el tercer corte solo habrá un quiz, porque el tercer corte consta de 2 semanas. Entonces en la semana 7 vamos a presentar un quiz igualito a estos 2 que les estoy mencionando, pero finalizando la semana 8, en el último día de clase, se presentará un examen escrito en el que se preguntarán todos los temas que vimos alrededor de todo el trimestre. Ese examen escrito es presencial, no va a ser virtual. La última sesión que nos veamos presencial, ustedes tienen que presentar este examen. Y también el día 3 de abril, si no estoy mal, eso está en el acuerdo praxeológico, ustedes deben entregar un trabajo escrito de mínimo 20 páginas, máximo 40. Ojo, el que me ponga 41 le bajo la nota. Mínimo 20 páginas, máximo 40, en el que se plasme el plan de negocio con todo lo que vamos a ver durante las 8 semanas. Para la tercera nota, el quiz tendrá un peso del 20%, el examen final un peso del 40% y el trabajo final un peso del 40%. Esas son las rúbricas de evaluación. Vamos a socializarlo en clase y espero por escrito a través del aula virtual cualquier consideración aparte de esta para entrar a analizarla con la directora de posgrados y dar mi posición si de pronto ustedes no están de acuerdo. Pero pues para mí es la manera como quiero evaluar el trabajo a realizar. Entonces, consejos prácticos para que a todos nos vaya bien. No sé si algunos de ustedes han hecho el pregrado a distancia. Yo hice mi pregrado presencial en la Escuela Militar de Aviación e hice mi especialización en gerencia integral de proyectos presencial. Estoy estudiando a distancia a partir del año pasado, cuando me matriculé en el MBA que estoy desarrollando en España. Entonces a mí me preguntan, ¿estudiar a distancia es más fácil o más complicado que estudiar tradicional? Yo no digo ni que es más fácil o que es más complicado, yo digo es diferente. Y yo quiero que ustedes entiendan muy bien esta posición, los que hasta ahora van a hacer su primer contacto con la educación a distancia, porque no es ni más fácil ni más difícil, simplemente es diferente. Algunas personas piensan que es más fácil y por eso se matriculan a distancia. Yo les quiero decir a esas personas que están equivocados. Algunos de ustedes que tengan los objetivos, yo los respeto. Yo tengo objetivos personales en mi vida y me molesta cuando alguien quiere pasar por encima de esos objetivos personales. Pero si su objetivo personal de haberse metido a estudiar una especialización a distancia es porque es más fácil, yo le puedo decir que está equivocado y que de pronto no nos va a ir bien por esa percepción. No es ni más fácil ni más difícil, es diferente. Requiere, a diferencia del estudio presencial donde nos obligan,
Tengo un hijo de 20 años que está terminando negocios internacionales en Bogotá, y él me dice, yo no podría estudiar a distancia porque es que cuando yo voy a la universidad a mí me obligan a leer, a mí me obligan a estar en clase. Entonces, en la educación tradicional prácticamente nos obligan, en la educación a distancia no nos obligan. Se requiere mayor nivel de compromiso autónomo. Y ahí es donde yo quiero ser enfático con ustedes. Si ustedes no entran al aula virtual, si ustedes no ven los videos, si ustedes no leen los PDF, no nos va a ir bien, no nos va a ir bien. Entonces se requiere mayor nivel de compromiso. Mi experiencia, por eso me atrevo a llamarle a esta diapositiva consejos prácticos, ustedes lo toman o lo dejan, yo simplemente les cuento mi experiencia. Es que si yo hubiera escogido la modalidad tradicional para hacer el MBA, hubiera tenido que estar en la universidad de lunes a jueves de 6:30 p.m. a 10 p.m. O en algunos casos los MBA, las maestrías son presenciales de 8 a 1 de la tarde, como si usted estuviera estudiando un pregrado, ¿sí? Si lo hubiera escogido en la modalidad tradicional. Pero como escogí la modalidad a distancia, solo tengo que ir a la universidad muy cortico tiempo. Yo acabo de llegar el fin de semana pasado, 4, 5 y 6 de febrero, presentando exámenes presenciales en Bogotá, y el resto es a distancia, ¿sí? Ustedes tienen que estar en la universidad menos de la mitad de ese tiempo. Entonces, ¿qué hacer con la otra mitad o qué hacer con el resto del tiempo? Pues ustedes tienen que dedicarlo a las aulas virtuales. No es que no asistan, no es que no tengan que entrar a las aulas virtuales todas las semanas, lo tienen que hacer. Simplemente que estas 4 horas de lunes a jueves ustedes la dividen entre la universidad y las aulas virtuales. Entonces, más consejos. Vuelvo y les digo, no crean que estoy siendo soberbio, simplemente quiero compartir con ustedes mi experiencia. Si ustedes no reparten esas 4 horas diarias en distancia y presencialidad en la universidad, por decir algo, asisten a la universidad pero no asisten a las aulas virtuales, no nos va a ir bien. Deben mentalizarse para entrar a las aulas virtuales mínimo 2 horas al día de lunes a jueves. Yo les aconsejo, yo qué hago en mi maestría, todos los días me levanto a las 4 de la mañana y estoy de 4 a 6 de la mañana en las aulas virtuales porque el resto del tiempo lo mantengo ocupado. Y normalmente llego, después de dictar clase con ustedes, 8:30, 9 de la noche, y de las 8:30 de las 9 a las 10:30 estoy en las aulas virtuales. Yo me he mentalizado que para que a mí me vaya bien en la educación a distancia tengo que estar mínimo 4 horas al día en las aulas virtuales. Deben ver los videos. Ojo, yo he tenido estudiantes que no han visto ni un solo video, y eso se nota cuando ustedes estén presentando los quizzes o cuando ustedes estén presentando los trabajos. Deben leer los PDFs, deben participar en los foros, deben hacer los trabajos y entregarlos, y así a todos nos va a ir bien. Si usted quiere evadir y se matriculó en la especialización queriendo evadir esta estructura, es decir, queriendo no estudiar, que yo he encontrado algunos estudiantes que, excúsenme la expresión coloquial, se estrellan con la educación a distancia porque se molestan. Es que me está poniendo mucho trabajo, es que me toca ver los videos y adicional leer los PDF. Yo les voy a decir, no están en el lugar adecuado. Si usted no es capaz de hacer este proceso de aprendizaje autónomamente, yo le aconsejaría que se retirara de estudiar a distancia y se fuera a estudiar tradicional, donde va a tener que estar las 4 horas. Pregunta que me hacen los estudiantes: profesor, ¿los trabajos son individuales o en grupo? Yo les voy a compartir esta experiencia. Toda acción en la vida tiene cosas a favor y cosas en contra. Somos especialistas en proyectos, panorama pesimista, panorama optimista, panorama real. Entonces, todo tiene cosas a favor y en contra. El estudio a distancia tiene la ventaja de que ustedes escogen el horario para estudiar. Yo no les estoy diciendo que tienen que levantarse todos los días a las 4 de la mañana. Si alguno de ustedes a la hora del almuerzo de 12 a 2 almuerzan de 12 a 12:30 y de 12:30 a 2 pueden entrar al aula, maravilloso. Si lo quieren hacer por la noche, maravilloso. Si lo quieren hacer los fines de semana, maravilloso. Usted escoge el horario para estudiar. Ojo con lo que viene en la siguiente diapositiva. Ustedes escogen el horario,
No es que sea más fácil y no tenga que estudiar, vuelvo y les digo, yo he ido a los CERES, yo he tenido mucho contacto con profesionales que hacen la especialización de gerencia de proyectos, llevo más o menos 4 años trabajando con la Uniminuto y hay estudiantes que se metieron a distancia porque consideran que no tienen que estudiar y están equivocados. Lo que ustedes tienen que hacer es estudiar, pero en el horario que más les convenga, ¿sí? La desventaja que tienen cuando ustedes escogen educación a distancia es que los trabajos en grupo no son la mejor manera de evaluar el aprendizaje a distancia. ¿Por qué? Porque yo he puesto trabajos en grupo y termina una sola persona haciendo el trabajo y los otros 3 no aprendieron. Entonces a mí me excusan, por favor, con José Tiberio, con formulación de proyectos, los trabajos todos son individuales. ¿Por qué? Porque a distancia el docente, yo requiero saber el nivel de aprehensión del conocimiento de cada estudiante. En el proceso formativo es muy importante saber hasta dónde ustedes están aprendiendo, ¿sí? En la educación tradicional yo puedo controlar ese nivel personal de aprehensión del conocimiento, por ejemplo, mediante una exposición, mediante los exámenes, los quizzes, algunas preguntas. En la educación a distancia yo no tengo ese contacto tan permanente con los estudiantes y no puedo verificar el aprendizaje de cada estudiante. Entonces, la ventaja de ustedes que escogieron modalidad a distancia es que ustedes escogen el horario. La desventaja es que en mi materia todos los trabajos, todos los quiz y todos los exámenes son individuales. Y en eso quiero ser muy enfático. Por favor, el que esté en desacuerdo, vuelvo y les repito, me envía un oficio. El canal de comunicación siempre de nosotros va a ser el aula virtual. Me envía un oficio en el aula virtual. Yo lo pongo en consideración de la directora de proyectos, pero quiero ser enfático en esto. Esas son las reglas de juego de mi materia y por favor mentalicémonos en que nos inscribimos en una especialización a distancia. Tenemos que dedicarle tiempo a eso y tenemos que verificar el nivel de aprendizaje que hay. ¿Cuáles son las reglas de juego? Los horarios de quiz, foros y entrega de trabajo son obligatorios. Me sucedió hace poco, y excúsenme porque todas las comparaciones son odiosas, pero estamos poniendo las reglas de juego. Me sucedió el semestre pasado que me llamó una estudiante y me dijo, profesor, me llamó al celular personal, me dijo, profesor, a mí me da pena con usted, pero estoy en una zona donde no tengo acceso a internet. Yo le dije, estudiante, me da pena con usted, pero usted se metió a una especialización a distancia donde la columna vertebral son las tecnologías de información y comunicación, es grave. Me dijo, pero es que además no puedo asistir a las tutorías presenciales. Yo le dije, más grave todavía, porque si no puede ver los videos, si no puede entrar a las aulas virtuales y no puede asistir a las tutorías, dijo, pero es que además no puedo entregarle los trabajos, entonces ¿cómo me puede ayudar? Yo inmediatamente envié una carta a la dirección del programa con toda la pena del mundo, de verdad, porque yo soy de las personas que pienso que para todos hay en el mundo, no tengo pensamiento de escasez, pero yo le dije a la directora de posgrados, de parte mía, imposible ayudar, de alguna manera. Entonces, el estudiante debe cumplir con los horarios establecidos. Desde ya les estoy diciendo cuándo tienen que presentar los quizzes, cuándo tienen que entregar, cuándo tienen que participar en los foros, desde cuándo hasta cuándo tienen que entregar los trabajos finales. Por favor, prográmense. No, yo este semestre y aunando o haciendo personal la directriz del vicerrector del rigor académico, no voy a abrir las aulas ni a dar más plazos. Si usted como estudiante no puede presentar el quiz, Dios quiera no suceda, por ejemplo porque está hospitalizado, bueno, entonces si usted me demuestra un caso fortuito o causa mayor, pero demostrado, ¿sí?, debe solicitar a la dirección de posgrados, y una vez la dirección de posgrados me autorice, yo vuelvo a abrir el aula para que usted presente el quiz o para que usted me entregue el trabajo. Si esto no se da, es decir, José Tiberio, la persona que está compartiendo este video, no voy a tratar casos personales y no voy a abrirle el aula a absolutamente a nadie. En caso de incumplimiento de un quiz, de un trabajo o de una participación en un foro, la nota va a ser de 1. Ustedes ya saben cuánto es su nota si no presentaron el quiz, el trabajo o no participaron en el foro. Y el estudiante que la obtenga debe realizar la reclamación tal y como está contemplado en el reglamento estudiantil
para analizar el caso y en caso de ser justificado, realizar el procedimiento respectivo. Verbigracia. Quiero por favor que lean y que entiendan lo que yo quiero decirles aquí. Ustedes asumieron una responsabilidad y esa responsabilidad es hacer una especialización a distancia. Yo voy a dar lo mejor de mí para que haya un proceso de enseñanza-aprendizaje lo más limpio y lo más profundo que se pueda. Ustedes deben comprometerse a cumplir estas reglas de juego. Si alguno no puede, por favor no me llame antes a decirme yo no voy a estar, no. Ya saben que el procedimiento, por lo menos en mi materia, es, ustedes le solicitan a la dirección de posgrados, informan por qué no pueden entregar el quiz o el trabajo, presentar el quiz o entregar el trabajo. La dirección de posgrado me llama y me dice, profesor José Tiberio, el caso del estudiante está soportado, entonces abra el aula. Casos personales, es decir, yo no voy a abrir ningún aula. Y eso quiero que quede bastante claro. Los invito, va a ser muy sencillo. El proceso es, entren al aula, desarrollen los casos, presenten los quizzes, lean los PDFs y lo verá que nos va a ir bien. Muchas gracias y ya entramos inmediatamente con el primer tema, que son las generalidades de los proyectos.